¿Cómo están amigos de Ahora Digital? Bueno, seguimos con las entrevistas. Hay un tema muy importante que queremos tratar. Hace unos días se conoció que se ha ganado este recurso constitucional cuando se frenó el pago de regalías en el 2022. Y bueno, lo hicieron en Sucre. Un juzgado fue quien en Sucre decidió esto. Y Tarija está reclamando 3.8 millones de dólares porque no recibió las regalías debido a que se paralizó la entrega de las mismas. Yo primero quiero dar la más cordial bienvenida a José Luis Carvajal, él es secretario de Gestión de la Gobernación. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Todo aquí preocupados un poco por la situación de la disminución de los ingresos y claramente es un tema que interesa mucho al departamento. El tema del fallo yo creo que lo que ha hecho es generar justicia respecto a esos recursos que se estaban congelando por una acción ciudadana que había paralizado la entrega de esos recursos. Bueno, era una acción ciudadana, digamos, que uno piensa que lo hizo el pueblo, pero en realidad lo hizo un asambleísta, ¿no? Así es. De Chuquisaca, no sé si es el presidente, o en ese entonces era el presidente de la asamblea, y habrá que explicar que, bueno, el factor de distribución es cómo se reparte las regalías entre el campo Margarita y el campo Huacaya, que son compartidos y que se distribuye entre Chuquisaca y Tarija, ¿no? ¿Cuál era el fondo de lo que ha reclamado Tarija cuando se suspendió el pago de regalías? Bueno, Tarija lo que ha planteado es que no debería congelarse el tema de la distribución de los recursos hasta que haya un nuevo estudio para definir el tema del factor de distribución, por un lado. Dos, el tema del factor de distribución, la mejor forma para poder distribuir los recursos es que haya un estudio que Yacimientos tenía que haber encargado y realizarlo cada determinado tiempo para ir actualizando ese estudio. Se lo hizo casi después de muchos años y en ese estudio se determinó de que el factor de distribución debía modificarse, de que hoy la forma en que se está extrayendo el gas está entrando más en territorio chuquisaqueño que en territorio tarijeño. Sin embargo, es muy difícil, o sea, necesitas realmente tecnología de punta y necesitas traer empresas que tengan mucha experiencia en ese tema, porque estamos hablando de los mismos reservorios. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de que la parte del reservorio que ahora se está explotando no es la parte que está justamente en el límite o está en el territorio tarijeño o está en territorio chuquisaqueño? Ese es un problema de difícil verificar porque no hay forma de verificar. O sea, ¿cómo tú puedes corroborar como departamento, con la tecnología disponible, con los técnicos que tienes, esa situación? Necesitas equipo muy sofisticado para poder determinar aquello. Ese es un primer problema. Dos, por lo tanto, necesitas traer una empresa que sea una empresa que tenga experiencia y que pueda hacer el cálculo de estas reservas que están ahí. Y además, el segundo tema es saber de qué reservas estamos actualmente explotando, de cuáles está saliendo en los campos petroleros el gas que estás sacando, a cuál reservorio pertenece. Esa también es una duda porque como estamos hablando de que hay debajo de todo el subsuelo, no tienes claridad porque ahí la masa de gas se está moviendo de manera permanente. En la medida que tú vas extrayendo el gas, entonces va fluctuando los volúmenes de gas que se están ahí. Entonces no tienes certeza si la parte que estás explotando ahora, por eso yo digo que determinar el factor de distribución es muy complicado. Y por lo tanto, Tarija por un lado exigía que sea una empresa que tenga mucha experiencia en eso y que pueda contar con la tecnología y los equipos necesarios para poder determinar efectivamente de dónde está saliendo el gas y por qué se tienen que modificar y que se ha explicado eso para aclarar cuál es la parte que le va a corresponder a Chuquisaca y qué tanto a Tarija. Mientras no haya eso, no se puede paralizar la distribución de recursos. Se puede buscar, digamos, algún otro mecanismo de que el propio Estado defina para compensar a algún departamento que pudiera estar recibiendo menos, pero no debería paralizarse eso. Y lo que pasó más bien con esta acción ciudadana es que 3 meses se congelaron la distribución de los recursos y lo que Tarija está pidiendo es que se le haga la devolución de esos 3 meses para
reponer esos recursos que son, ahora que está con la disminución de recursos tan importante el departamento y todos los departamentos que viven de los recursos hidrocarburíferos, es vital que ahora se pueda analizar ese tema. Que de acuerdo al anterior cálculo, más o menos son estos $4 millones, ¿no? Así es. Bueno, yo he visto la posición de Chuquisaca. Ellos, en un análisis jurídico que hacen, desestiman que tengan que devolver algún recurso. Bueno, en realidad, no sé si tendría que ser Chuquisaca quien devuelva no, o el Estado nacional. Claro, hoy por hoy los recursos se han congelado antes de distribuirlos. Entonces, hoy por hoy los recursos están en cuentas de yacimientos. Y entonces eso tendría que recibir Tarija, que es fácil, digamos, que lo haga Yacimientos. Claro, porque si el fallo sale de que no puede ser retroactivo y no se puede congelar la distribución, ¿qué es lo que está diciendo la justicia? Que mientras no haya un estudio que defina aquello, las cosas vuelven al statu quo que estaban anteriormente. Es decir, a la situación anterior antes de la acción ciudadana. Eso que supone que vamos a seguir operando de la misma forma en que hemos venido operando y eso es lo que se debería contabilizar. Ahora, ¿ustedes han hablado con Yacimientos, han tenido algún contacto o esto es todo por la vía legal lo están haciendo? No, como recién ha salido el tema del fallo, lo que corresponde ahora es que para cumplimiento de la sentencia de este fallo que ha salido de la justicia, tenemos que hacerle conocer oficialmente a Yacimientos y pedirle a Yacimientos que haga, en el marco de la sentencia, que entregue los recursos como corresponde. ¿Cómo, en caso de que se dé, y bueno, esperemos que se dé esta devolución, cómo ingresan a las arcas? O sea, ya tienen un destino, estaban destinados para algo en el presupuesto del 2022. Claro, no, todos los recursos, desde que han caído los ingresos en Tarija, para darte una idea, del POA del año 2023, más del 70% ya son recursos con nombre y apellido. La disponibilidad de la gobernación es solamente sobre un pequeño porcentaje en el que puedes tener cierta flexibilidad para meterlo a algún proyecto en específico, a pagar deudas del pasado. Entonces, el grueso del presupuesto de la gobernación ya está con nombre y apellido. Solo para darte una idea, 4 programas sociales se llevan el 25% del presupuesto de la gobernación, o sea, una cuarta parte. Estamos hablando de 4 programas que son el ProSol, la canasta alimentaria, el 1% de las regalías que se distribuye a los municipios, y el cuarto es los ítems de la gobernación, los ítems de salud que se pagan desde la gobernación. Esos 4 programas significan 176 millones de bolivianos, que significan el 25% del grueso. Luego tenemos todo lo que es el pago de la deuda. Ahí estamos hablando de más o menos 110 millones de bolivianos. Entonces, entre esos... ¿Deuda contraída con el banco en la gestión de Oliva o la deuda que se tiene con obras en la gestión de Condor? No, esta deuda es básicamente de deudas contraídas con la banca. Y que fue en la gestión de Adrián Oliva, ¿no? Sí, bueno, hay unas cuantas que también son recientes, por ejemplo, son nuestras, que se van a ir pagando hacia adelante. Por ejemplo, ¿cuál entra ahí? Está la deuda con ENDE, que el año pasado sacó un crédito a la gobernación para pagar a la Empresa Nacional de Electricidad, de todo el tema de la interconexión al sistema interconectado nacional. Ahí se optó por un crédito para poder pagar los 120 millones de bolivianos que tenían ya nosotros heredamos la gobernación con una sentencia judicial que obligaba a la gobernación a pagar eso, que fue un compromiso que se hizo en la época del gobernador Condori, porque ellos decidieron pagar como departamento cuando sabemos que todas las interconexiones al SIN han sido pagadas desde el nivel nacional. Pero Tarija en ese momento tomó la decisión, como tenía plata y existían recursos, de ellos ser los que iban a pagar eso. Y bueno, errada, porque eso debía haber pagado el nivel nacional. Y bueno, y había además perdió el juicio la gobernación y así que nos tocó a nosotros pagar. Entonces hay algunas deudas que son recientes, pero el 80% de esas deudas que estamos pagando ahorita, el servicio de la deuda, que es algo de capital y sobre todo intereses, fundamentalmente al FNDR, a partir de fideicomisos, al Banco Visa y al Banco Nacional.
Esos son, digamos, básicamente los tres acreedores importantes que tenemos como gobernación. 110 millones todos los años. O sea, desde el año pasado, supongo, ¿no? O desde el 2000. 110 millones van a ser los próximos años aproximadamente todo el servicio de la deuda, que incluye intereses y capital. Y así que ese es un monto. Los 176 millones de los 4 programas sociales, entre esos, cada vez te van a ir significando eso más de la mitad de los recursos de la gobernación. Fuera de eso están proyectos que estamos pagando también de gestiones pasadas heredados, deudas de proyectos que todavía se siguen pagando. En algunos casos estamos negociando pagar con cuotas, para pagar de manera diferida, pagar en plan de pagos, pero son obligaciones ya contraídas, son contratos ya vencidos, ya no se pueden modificar. ¿Cuál es el proyecto, la obra que más recursos demanda en pagar? Bueno, fue el año pasado el tema del sistema interconectado, el tema eléctrico, conectarnos al anillo energético. Ese ha sido uno de los proyectos más caros que ha pagado la gobernación. Fueron 180 millones en su momento cuando estaba Lino Condori de gobernador. Él pagó solamente 60 millones y los 120 los tuvimos que pagar el año pasado. Ese ha sido el proyecto más caro. ¿No lo pagó Oliva? No. Oliva más bien en la gestión de Oliva se inicia el juicio con Ende porque él decide no pagar y empiezan el tema judicial con Ende. Bueno, de estos recursos que se tienen, el PROSOL, por ejemplo, es uno de los más complicados, porque bueno, es un grupo que ha generado una serie de demandas, entre ellas está el PROSOL, que ya tiene muchos años, el sector campesino, y que hoy uno escucha declaraciones de que quieren llegar a 3.000 bolivianos, que es muy poco lo que reciben, que creo que es 2.000, ¿no? Ahora, o 2.500. 2.500. Sí. Y que confían en que, bueno, están seguros que en el futuro va a haber recursos. Bueno, tal vez ellos tienen alguna otra información que la gobernación desconoce o ya se han enterado de que Yacimientos ha hecho algún nuevo descubrimiento de algún pozo petrolero en el departamento, pero mientras eso no se confirme y no sea oficial, en general lo que estamos viendo, la tendencia es que haya una disminución, y a futuro la sostenibilidad de estos programas sociales está en cuestionamiento. No hay sostenibilidad de estos programas sociales y es porque en general cualquier persona que entiende un poco el tema, digamos, de los ingresos, lo que se sugiere es que nunca deberías basar programas sociales con recursos que estén relacionados a alguna materia prima. ¿Por qué? Porque la volatilidad de los precios de esa materia prima hace que tu sostenibilidad sea cuestionada. Por lo tanto, eso es lo que ha pasado al final en el caso tarijeño y en el país en general. Tarija es un ejemplo muy claro de lo que le ha pasado al país también. El país empezó a depender de los recursos del gas y cuando se acabó eso o cuando disminuyeron drásticamente esos recursos, el país hoy está en dificultad de ver cómo va a seguir financiando la gran cantidad de programas y proyectos que estaban financiados con los recursos del gas. Con los municipios todavía está el conflicto, ¿no? Ellos insisten en seguir cobrando, en restituir, y además la anterior ley del 1%, con unos débitos automáticos que eran muy complicados, que lo sufrió Oliva desde el inicio de la ley, ¿no? Sí, ese es otro flanco importante. Y ahí también hay una fuerte presión, porque estamos hablando de 8 municipios que no van a ceder a esta ley. Hoy la ley, el año pasado al final no hubo conflictos. ¿Por qué? Porque estuvimos transfiriendo todos los meses el 1%. Ni bien recibíamos las regalías, transferíamos su cuota aparte a cada uno de los municipios. Este año ha habido un cambio que es básicamente que se han concluido varios de los convenios del pasado y se están generando nuevos convenios con los municipios, con los recursos del 1%. Pero, por ejemplo, hay prácticas que yo creo que hay que ir ajustando el tema del 1%. El gobierno también tiene este tipo de mecanismos. El fideicomiso, por ejemplo, es un mecanismo en que el gobierno le da recursos a las gobernaciones y también a las alcaldías, pero lo hace bajo una modalidad diferente. Tienen que ser proyectos concurrentes con el nivel central, por decirle una carretera. Entonces ellos dicen, ok, para poder, si es un proyecto, ellos ponen varios requisitos. El primer requisito es que ese proyecto tenga más del 50% de ejecución.
El segundo, que sea concurrente con alguna entidad del nivel nacional. Y el tercer requisito es que ellos pagan directamente a la empresa. Entonces los recursos no vienen a la gobernación. Cuando la gobernación se hace un préstamo del FNDR, un fideicomiso, accede a recursos, los recursos nunca llegan a la gobernación. Van directamente a la empresa que está haciendo el proyecto y el FNDR le paga directamente en las cuentas de la empresa. Lo cual es una buena medida, ¿por qué? Porque garantizas de que la plata se vaya a usar en ese proyecto que tú has mencionado y para lo cual estabas requiriendo los recursos. Esa misma modalidad, por ejemplo, es una buena práctica que da transparencia y certeza de que esos recursos se van a usar. El gran problema es que te den la plata en efectivo y tú la uses para otro propósito y después vayas pagando ese proyecto que estaba destinado, para el cual los recursos ¿Y ha pasado esto? Sí, en muchas oportunidades. ¿Con qué municipios? Casi con todos. ¿El de Tarija también? Creo que el de Tarija no, porque en ese caso se financiaban proyectos mucho más grandes y ahí obviamente los recursos que ponía la gobernación o les entregaba eran pequeños respecto al monto total del proyecto. Por ejemplo, es que se ha usado para financiar la planta de tratamiento de San Blas, entonces a esa planta ha costado muchísimo más y los recursos que se transferían al municipio eran una pequeña parte de ese proyecto, pero igual son importantes. Es decir, en el caso de Cercado, tiene mucho más recursos el municipio de Cercado, pero para los otros municipios, por ejemplo, los recursos que se le transfieren son realmente importantes. El tema está en que garanticemos de que esos recursos se vayan a usar en esos proyectos de inversión. Y la mejor forma de garantizar es la forma que nos hace incluso nosotros el nivel central, que es que se pague directamente a la empresa. Ese puede ser, entonces, entramos en concurrencia con algún municipio en algún proyecto y le hacemos la transferencia directamente a la empresa. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? Este año, para el POA 2023, tenemos un presupuesto entre todo lo que vamos a recibir alrededor de 700 millones de bolivianos. De lo que le corresponde a la gobernación, sí. Sin contar, bueno, sin contar la parte del Chaco. ¿Cómo está la relación con el Chaco? Mira, el año pasado iniciamos el proceso de conciliación. No es fácil porque estamos hablando de hacer conciliación de los últimos 10 años. Ya los actores de entonces ya no están, ya no hay mucha de la información no está totalmente clara, pero hemos iniciado el trabajo de conciliación con el Chaco. Nosotros hemos encontrado, y gracias a la intervención del Ministerio de Economía y del Ministerio de Justicia, el año pasado tuvimos una reunión en la que, por ejemplo, llegamos a la conclusión, y eso se enteraron los del Chaco, de que Tarija había estado financiando algunos rubros importantes de lo que es el Chaco. Por ejemplo, el bono vacunación lo estaba pagando Tarija, incluso de los médicos que están en el Chaco. Entonces, en el proceso de conciliación tienen que ingresar todos estos aspectos. El Chaco no quería meter todos estos aspectos, pero tratamos nosotros, el propio gobierno reconoció de que eso tienen que entrar al proceso de conciliación. Metiendo eso en el proceso de conciliación, todos esos aspectos y gastos que la gobernación de Tarija ha estado cubriendo los últimos años en el gobierno regional del Chaco, aparentemente podríamos llegar a un equilibrio, es decir, que no hayan deudas importantes que saldar en la relación con el Chaco. Si eso se llega a solucionar, a partir de tomar en cuenta todos esos aspectos que el propio gobierno nacional se ha enterado también y se ha dado cuenta, es importante que lleguemos de una vez concluyamos el proceso de conciliación. Porque, bueno, reclaman más de 110 millones. Sí, tienen un monto ellos, 115, pero esos montos, como te digo, no incluyen los montos que el Tarija ha estado pagando de varios rubros, ¿no? Si se plantea esta forma, bueno, que en realidad ya lo están haciendo, de descontar los gastos de los bonos de vacunación, supongo que el prediario. Seguridad ciudadana, los prediarios, es decir, hay varios ítems que se ha estado cubriendo con recursos de Tarija. Con esto no existiría deuda. No deberíamos llegar a consolidar y a netear totalmente. Bueno, el 12 de agosto faltan pocos días, es un aniversario más. Bueno, la presencia es muy poca de la gobernación en el Chaco, ¿no? No solo por el tema autonómico, las personas reclaman allá que no hay mucha presencia de las autoridades, a pesar de que obviamente todavía votan. Sí, a ver, yo diría que el tema central es que en este marco de ordenar las competencias autonómicas,
ya no puedes tener proyectos, ya no puedes tener mucha presencia en el Chaco por el tema autonómico. Y porque el día de mañana cualquier recurso que tú inviertas ahí no tiene un retorno. Es más, porque si nosotros empezamos a invertir ahí, también deberíamos exigir que suceda, que haya cierta reciprocidad. Entonces yo creo que en la medida que no se ordene, digamos, y no se termine de cerrar el tema de las cuentas y de la conciliación, en general eso. Pero yo veo que en este avance del proceso autonómico, cada vez va a haber menor presencia de la gobernación porque ellos tienen sus propios recursos. Entonces, y con la disminución de los recursos, yo creo que hoy nos va a unir muchísimo a eso para ver la posibilidad de que el gobierno central pueda avanzar de manera mucho más expedita en encontrar nuevas reservas para paliar esta disminución de recursos. Bueno, y hablando del tema de la exploración, la explotación, la falta de recursos, se plantea varios proyectos, unos que ya están en ejecución, sobre todo los más polémicos, los de Tarquía, hay muchos que los rechazan. Hay otras autoridades que a veces comentan, pero no lo dicen en los medios, si están a favor o en contra de la exploración en Tarquía. ¿Cuál es la posición de la gobernación? Bueno, la gobernación ha sido muy clara desde un inicio en el que se debe cuidar las áreas protegidas, se debe. Es decir, si vas a tener algún proyecto, ¿cuál fuese el proyecto? No necesariamente hidrocarburífero, cualquier tipo de proyecto, ya sea que vas a tener algún camino que va a pasar cerca a las áreas del lugar o algún proyecto productivo, en general lo primero que se debe precautelar es el tema medioambiental. Entonces, nosotros todavía no tenemos certeza de que el gobierno ya haya definido el emplazamiento donde va a realizar todo el tema de exploraciones. Una vez que se defina eso, lo que tenemos que... Pero ya están trabajando, ¿no? No, se está trabajando en las obras iniciales, eso es lo que nos ha comentado Yacimientos. Como te digo, ahí... Pero no saben en qué parte está. La perforación como tal, ¿no? No, pero los trabajos de sí, exploración. Y lo que está haciendo la gobernación es verificar que esos trabajos iniciales precautelen todo el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Y se está precautelando? Hasta donde nosotros hemos logrado ver, sí. Se está cuidando. Lo que necesitamos conocer es el proyecto completo de cómo va a ser el tema de exploratorio para ver que eso no tenga ningún efecto en el tema del medio ambiente. Hay uno, el más complicado, que llaman Domoso 1, creo, que dicen que va a ser cerca al corazón de Turquía. Ese, por ejemplo, nosotros no lo hemos recibido, no lo conocemos, no hemos recibido el tema para la licencia ambiental, no se ha otorgado ninguna licencia ambiental todavía a ese tema. Ahí estará Petrobras, ¿no? Porque creo que llegan incluso personeros entre hoy y mañana a La Paz para tratar, bueno, ese tema y otros, ¿no? Claro, pero no te olvides que la competencia hidrocarburífera es una competencia exclusiva y privativa del nivel nacional. Nosotros tenemos competencias sobre el tema medioambiental y nosotros vamos a otorgar las licencias ambientales una vez que conozcamos los proyectos en su totalidad. Tenemos que recibir los proyectos, vamos a hacer verificaciones in situ para ver cuál es el probable impacto y vamos a tener que hacer los estudios para ver el impacto de esto. Hasta el momento, como te digo, de los trabajos iniciales se ha verificado y se está haciendo el seguimiento para que eso no tenga un impacto medioambiental. Pero sobre ya los temas más sensibles no hemos conocido todavía como gobernación los proyectos en su diseño final. Pero bueno, no me quedó claro, ¿aceptan o no la exploración y posible explotación en Tarquía? Porque hay algunos que son bien radicales, bien fundamentalistas, activistas, que no quieren para nada la presencia de empresas petroleras en la reserva. ¿Cuál es la posición de la gobernación? La gobernación no ha tomado una posición definitiva y lo va a hacer una vez que conozca los estudios, se pueda hacer la evaluación de esos estudios y a partir de eso vamos a emitir uno. La posición del gobernador ha sido esa, es decir, nosotros vamos a defender todo lo que tenga que ser la defensa del medio ambiente, pero aquello que no genere un daño medioambiental, obviamente no debería ser un tema que se va a sancionar o que se va a evitar que se lleve adelante. Pero nosotros no conocemos, como te digo, hasta la fecha, los proyectos a diseño final de lo que van a significar estas exploraciones de hidrocarburos.
Y como el tema es una competencia privativa del nivel nacional, quien va a autorizar que las empresas ingresen y quien le va a dar las concesiones no va a ser la Gobernación de Tarija, va a ser Yacimientos. ¿Y el CERNAP? Y el CERNAP. No. Y el CERNAP debería resguardar los temas medioambientales. Entonces, y nosotros entramos ya en una segunda fase, pero para ingresar la gobernación tiene que conocer los proyectos para poder hacer la evaluación ambiental respectiva. Un último tema, bueno, precisamente sobre este tema hay un debate que ya está desde hace muchos años y se ha venido caldeando cada vez más en Bermejo, en Entre Ríos, en Pacaya, que quieren recibir el 45% de su producción, cosa que choca con lo que pasa en el Chaco, ¿no? Que reciben el 45% de la producción departamental. ¿Hay alguna posición definida en la gobernación? Mira, yo creo que en el tema de la ubicación de los pozos y una vez que se definan los estudios y el potencial que exista en los diferentes municipios, yo creo que es importante que la gobernación coadyuve en encontrar, llamémoslo así, un pacto fiscal departamental. Necesitamos nuevamente cuantificar la contribución de cada uno de los municipios en términos de lo que va a significar la generación de ingresos. Y tal cual como se ha definido en el tema del Chaco, lo que hay necesidad es identificar de dónde están generándose esos recursos, en qué municipios están situados esos, para volver a hacer una redistribución de los recursos. Cuando se hicieron la distribución del 45% con el Chaco, gran parte de los pozos petroleros estaban ubicados dentro de la provincia del Gran Chaco. Yo creo que a futuro eso va a ir cambiando. Y en la medida que eso se modifique, hay necesidad de ajustar nuevamente la forma en que se van a distribuir los recursos. Está claro que si no todos los pozos se encuentran en el Chaco, vas a tener que reconocer en los municipios en los que se encuentren. Ahora, la forma de distribución es la que yo creo que vamos a tener que tratar de encontrar un consenso y un pacto fiscal. El Chaco ha estado recibiendo el 45% de las regalías y también del IDH desde hace varios años. El tema es que si a futuro los pozos ya no están en el Chaco, tienes que redistribuir nuevamente en los municipios en los que se encuentren. Aunque no va a ser fácil eso. Claro, aunque esté en leyes, bueno, tener que cambiar leyes y el estatuto del Chaco. Claro, o sea, es una complejidad que se deberá analizar, pero el momento, por ejemplo, que el pozo esté en Pacaya o esté en O'Connor, se tiene que discutir ese tema también. Ahora, la ley habla sobre la distribución de los recursos con lo que era la forma de los pozos existentes. No habla de los nuevos pozos, ni de nuevos pozos. Entonces, al tratarse esto de nuevos pozos, nuevos proyectos de exploración, deberían tener un tratamiento diferente. Bueno, menudo conflicto que se pueda generar, ¿no? Porque es un tema siempre complicado, el tema de los recursos. Sí. Y obviamente cada una de las regiones y cada uno de los municipios va a intentar de que recibir el mayor beneficio si es que el pozo estuviera ubicado en su municipio, ¿no? Secretario, gracias por estos minutos, por darnos este espacio. Lo hemos visto trabajando arduamente y bueno, esperamos que tener más entrevistas para saber sobre estos temas. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nuevamente es el secretario de Gestión. Siga con Ahora Digital, con las noticias de Tarija y el mundo.